Hola, cuéntanos de dónde eres en los comentarios. No olvides suscribirte y darle a me gusta. Algunos olores se quedan contigo para siempre. Para Maurice Macé, ese olor era lavanda, dulce, embriagador, reminiscente de aquella mañana del 1 de julio de 1965, cuando su mundo se puso patas arriba. Aquella mañana en la que se dio cuenta de que la humanidad no estaba sola en el universo y de que no siempre eran buenas noticias. El sol aún no había salido sobre las colinas de Provenza cuando Maurice Macé, de 41 años, salió de su casa con una taza de café fuerte y un cigarrillo Gaulois en la mano. El aire era fresco y limpio, impregnado del aroma de la lavanda que crecía en hileras en sus campos al norte del pueblo de Valensole, en el departamento de Alpes de Haute-Provence. Era una mañana cualquiera para un agricultor cualquiera, en un pueblo francés cualquiera. Pero durante la última semana, algo le había estado molestando. Alguien le estaba robando su lavanda. No muchos, algunos brotes aquí y allá, como si alguien hubiera arrancado las flores para un ramo o las hubiera recogido para uso doméstico. El daño era mínimo, pero molesto. Macé llevaba años creando estos campos, cada planta contaba. Probablemente sean niños del pueblo, murmuró, dando una calada a su cigarrillo, o turistas que creen que pueden llevarse cualquier cosa gratis. Estaba decidido a atrapar a los ladrones con las manos en la masa, así que a las 5:45 del 1 de julio estaba de pie junto a un montón de escombros de 2 metros al borde de un viñedo con vistas a un campo de lavanda. Su tractor Daimler estaba listo para partir, pero primero Maurice quería explorar la zona. Fue entonces cuando oyó un sonido, un silbido, agudo, como un motor a reacción, pero más melódico, un sonido que lo hizo agacharse instintivamente y mirar a su alrededor. ¿Un helicóptero?, pensó en voz alta. ¿Tan temprano por la mañana? Los militares a veces usaban sus campos para entrenamiento, pero solían avisarles con antelación. Macé apagó el cigarrillo, irritado, y salió de detrás de los escombros para ver qué pasaba. Lo que vio le hizo olvidar el café, los cigarrillos y los ladrones de lavanda. A 200 metros, en medio de un campo de lavanda, se alzaba un objeto del tamaño de un pequeño coche Dauphine. Tenía forma ovalada, como un balón de rugby, pero más redonda, y descansaba sobre 4 patas delgadas, con un soporte central clavado en el suelo. La superficie del objeto era de un plateado mate, y parecía brillar tenuemente en la penumbra del amanecer. No presentaba costuras, remaches, ni otras señales de fabricación humana. Había una trampilla abierta en un lateral por la que se veían 2 sillas en el interior. Pero lo más llamativo no era el objeto. Había 2 figuras de pie junto a él. Al principio Macé pensó que eran niños de unos 8 años, a juzgar por su altura. Medían unos 2 metros y estaban agachados, observando las plantas de lavanda. Uno le daba la espalda, el otro la cara, pero a esa distancia era difícil distinguir los detalles. «Por fin hemos atrapado a los ladrones», murmuró Macé, y comenzó a abrirse paso con cuidado por el viñedo, intentando no delatar su presencia. Pero cuanto más se acercaba, más se daba cuenta de que no eran niños, ni siquiera personas. Las figuras vestían monos ajustados de color gris verdoso que se les ceñían al cuerpo sin mostrar un solo pliegue. No llevaban cascos ni gorras, y más se pudo ver que sus cabezas eran desproporcionadamente grandes, como calabazas, con mejillas altas y carnosas. Su piel era lisa y blanca, casi translúcida. Sus ojos eran grandes y rasgados, extendiéndose casi hasta las sienes. Sus barbillas eran afiladas, sus bocas pequeñas, sin labios, y emitían sonidos. No eran habla en el sentido habitual, sino una especie de suave gorgoteo o arrullo,
como palomas. El sonido era a la vez relajante y espeluznante, demasiado melódico para un animal, pero demasiado extraño para un hombre. Mase se detuvo al borde del viñedo, a solo 70 metros de las criaturas. Su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que lo oirían. Su mente se apresuraba a racionalizar lo que estaba sucediendo. ¿Una mascarada? ¿Pero quién organizaría una mascarada a las 5 de la mañana en un campo de lavanda? ¿Artistas de circo? ¿Pero de dónde sacarían semejante dispositivo? ¿Pruebas militares? Pero el gobierno nunca había admitido tener ese tipo de tecnología, y entonces una de las criaturas se giró y lo miró fijamente. Sus ojos eran enormes y negros, sin pupilas ni iris visibles, pero había algo humano en ellos, una expresión que Mase describiría más tarde como inteligente y pacífica, no maliciosa ni amenazante, pero definitivamente no humana. La criatura se irguió lentamente y señaló a Mase. La segunda criatura también se levantó y se giró para encarar al granjero. Mase sabía que lo habían descubierto, pero aún así siguió caminando por el campo. Algo en su interior, una mezcla de curiosidad y terquedad, lo impulsaba a seguir adelante. Tenía que averiguar qué estaba pasando en sus tierras. Cuando la distancia se redujo a 5 metros, una de las criaturas sacó un pequeño objeto del bolsillo de su mono, como un lápiz o un tubo delgado. Lo apuntó a Mase, y el granjero se quedó paralizado, no por miedo, sino por la simple inercia de su cuerpo. No podía mover brazos, piernas, ni siquiera girar la cabeza, solo controlaba la vista y podía respirar. Su corazón seguía latiendo, pero cada latido resonaba con dolor en su pecho. ¿Qué me han hecho?, pensó Mase, intentando mover al menos un dedo. ¿Qué es este aparato? Las criaturas ya no le prestaron atención. Volvieron a estudiar las plantas de lavanda, arrancando con cuidado brotes individuales y colocándolos en recipientes. Sus movimientos eran precisos, metódicos, como científicos recogiendo muestras. El tiempo transcurría dolorosamente lento. Mase no podía mirar su reloj, pero parecía una eternidad. El sol empezó a salir sobre las colinas, tiñendo el cielo de rosa y oro. El aroma a lavanda se intensificó con el calor matutino, y mientras tanto, las dos criaturas recogían plantas metódicamente, intercambiando gorgoteos de vez en cuando. Finalmente terminaron. Uno de ellos se acercó a la escotilla abierta de la nave espacial y le dijo algo a su compañero. El sonido era más agudo, quizá una orden o una advertencia. Empezaron a avanzar hacia la nave. Las criaturas se movían de forma extraña. No caminaban, sino que se deslizaban, como si sus pies apenas tocaran el suelo. Subieron a la nave por una escotilla lateral que se cerró tras ellos con tanta suavidad que la juntura era invisible. Mase seguía inmóvil, pero oía un zumbido dentro de la nave, un sonido bajo y vibrante que le hacía doler los dientes. La nave empezó a ascender. Lentamente, sin sacudidas ni esfuerzo visible, se desprendió del suelo. 4 patas se retrajeron dentro del cuerpo. El soporte central se desprendió del suelo con un suave chasquido. El objeto flotaba a unos 2 metros sobre el campo. Y entonces se oyó un silbido. El mismo sonido penetrante que había atraído la atención de Mase, pero ahora mucho más fuerte. El aparato se elevó a tal velocidad que el granjero apenas tuvo tiempo de seguir su movimiento. En pocos segundos se convirtió en un pequeño punto contra el cielo matutino y luego desapareció por completo, disolviéndose en el azul. La parálisis comenzó a remitir gradualmente. Primero, Mase pudo mover los dedos, luego los brazos y finalmente dar un paso. La recuperación completa tardó unos 20 minutos, durante los cuales permaneció de pie en medio de un campo de lavanda, intentando comprender qué había sucedido. ¿Qué fue eso? ¿Un sueño? ¿Una alucinación? Pero ¿cómo
explicar entonces las huellas, porque había huellas. En el lugar donde había estado el dispositivo, quedaba una depresión redonda y clara en el suelo, de aproximadamente 1,20 m de diámetro. En el centro de la depresión había un agujero cilíndrico de 18 centímetros de diámetro y 40 centímetros de profundidad, una huella del soporte central. Desde este agujero, surcos poco profundos, de 2 metros de largo cada uno, divergían en 4 direcciones, formando una cruz. La tierra en estos surcos estaba compacta, como si hubiera pasado una pesada apisonadora sobre ella. Pero lo más extraño era algo más. Por la mañana, la tierra allí había sido normal, suelta, recién arada, pero ahora estaba húmedo, como si acabara de llover, aunque el cielo estaba completamente despejado. Mace intentó coger un puñado de tierra. Era pegajosa, como arcilla, y tenía un extraño olor metálico, nada que ver con la tierra común de su campo. Observó las plantas de lavanda a pocos metros del lugar de plantación. Parecían normales, pero algo andaba mal. Mace no supo de inmediato qué era exactamente, hasta que intentó coger un brote. El tallo se desmoronó hasta convertirse en polvo entre sus dedos. No se secó, no se marchitó, simplemente se desmoronó, como si no hubiera humedad en su interior, solo polvo gris. Mace probó con otro tallo, luego con otro. El resultado fue el mismo. Todas las plantas en un radio de unos 100 metros del lugar de plantación parecían vivas, pero se convertían en polvo al más mínimo contacto. ¿Qué le han hecho a mi tierra, a mis plantas? Mace sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Fuera lo que fuese, tuvo un efecto físico en el entorno. No fue una alucinación ni un sueño. Fue real. Para cuando Mace llegó a casa, el sol ya estaba alto en el horizonte. Su esposa Marie estaba preparando el desayuno y se sorprendió al ver a su esposo en ese estado, pálido, agitado, con una expresión extraña en el rostro. «Maurice, ¿qué pasó?», preguntó. «Pareces haber visto un fantasma». Mas se sentó a la mesa de la cocina e intentó ordenar sus pensamientos. ¿Cómo contar algo que él mismo apenas podía creer? ¿Cómo explicarle a su esposa que una nave espacial con criaturas de otro mundo había aterrizado en su campo? «Yo vi algo extraño en el campo», comenzó con cautela. «Unas personas, o no personas, estaban junto a una especie de aparato». Marie frunció el ceño. «¿Qué clase de personas? ¿Turistas?» «No, no turistas. Eran diferentes, pequeños, y tenían una máquina voladora, como un gran huevo con patas». Su esposa lo miró preocupada. «Maurice, quizás deberías recostarte. Has tenido un mes duro, mucho trabajo». «No estoy loco», dijo más bruscamente, pero luego se suavizó. «Lo siento, es que fue tan real, y hay huellas». Había huellas en el campo. Después del desayuno, llevó a su esposa al lugar de los hechos. Marie examinó la depresión, probó la tierra extraña y pegajosa, tocó las plantas que se habían convertido en polvo. «Maurice», dijo en voz baja, «no sé qué ha pasado aquí, pero definitivamente algo ha pasado». No fue la confirmación que esperaba, pero al menos su esposa no pensó que estaba loco. Todavía no. Durante el día, Mace volvió al lugar de plantación varias veces. La tierra húmeda se secó poco a poco, pero no se convirtió en la tierra suelta de siempre. Se endureció, volviéndose cada vez más parecida al cemento. Al anochecer, la superficie era tan dura que se podía caminar sobre ella sin dejar huellas. Y esa noche comenzaron los sueños. El primer sueño llegó esa misma noche. Mace soñó que estaba de nuevo en el campo de lavanda, pero esta vez no estaba solo. Junto a él estaba uno de los seres, el que le había apuntado con el dispositivo. Pero ahora no parecía amenazante. En el sueño hablaban, no con voces, sino con palabras que aparecían directamente en su cabeza, claras y nítidas. «No nos temas», dijo el ser, «no queremos hacer daño a los de tu especie». «¿Quién eres?», preguntó Mace en el sueño. «¿De dónde vienes?». «Somos exploradores.
Estudiamos civilizaciones en desarrollo. Tu planeta se encuentra en una etapa importante de su evolución. ¿Por qué elegiste mi campo? Estudiamos las plantas. Comprender la biosfera del planeta nos ayuda a comprender a sus habitantes. En el sueño, Mase sintió una extraña calma, como si la presencia del ser lo llenara de paz. La sensación fue tan real que despertó con una sensación de pérdida. Pero la información que recibió en el sueño permaneció en su memoria con una claridad fotográfica. La noche siguiente el sueño se repitió, pero con más detalles. Su especie está al borde de grandes cambios, dijo la criatura. Algunos de estos cambios serán dolorosos. Estamos estudiando cómo ayudar a las civilizaciones a sobrevivir a estos periodos. ¿Qué cambios? Su tecnología se desarrolla más rápido que su sabiduría. Pronto obtendrán el poder de destruir su planeta. Esperamos que esto no suceda. ¿Y si sucede? Entonces preservaremos la memoria de su civilización, como hicimos antes con otros mundos. Mase despertó bañado en sudor frío. Las palabras de la criatura no sonaban a amenaza, sino a triste realidad. En el fondo comprendió que no era solo un sueño, sino una comunicación real, pero con cada día que pasaba le costaba más mantenerse despierto. 3 días después de conocer a Mase, comenzó lo que los médicos más tarde llamarían fatiga inexplicable. Al principio simplemente empezó a dormir más de lo habitual, 12 horas en lugar de 7 u 8, luego 14. Al cuarto día, durmió casi un día seguido y se despertó solo porque su esposa lo despertó con dificultad, obligándolo a comer. «Maurice, ¿qué te pasa?» Marie estaba al borde del pánico. «¿Debería llamar a un médico?» «No», murmuró apenas manteniendo los ojos abiertos. «Pasará. Es que estoy tan cansado». Se volvió a dormir en la mesa. Los sueños continuaban cada noche, volviéndose más detallados. La criatura le habló de otros mundos, otras civilizaciones que había estudiado. Le mostró imágenes de planetas bajo estrellas alienígenas, ciudades construidas sobre principios incomprensibles, criaturas que una vez fueron inteligentes, pero que no lograron sobrevivir a su propio progreso tecnológico. Algunos se destruyeron a sí mismos mediante la guerra, explicó la voz en la cabeza de Mase. Otros contaminando su propio planeta, y otros simplemente perdieron el interés en la vida cuando la tecnología lo reemplazó todo. ¿Pero algunos sobrevivieron? Sí, aquellos que adquirieron sabiduría antes de adquirir poder destructivo. Esperamos que los de tu especie también puedan aprender. ¿Y tú? ¿Tú también has pasado por esto? Una pausa. Una pausa larga y triste. Somos todo lo que queda de nuestro mundo. Mase se despertaba cada mañana sintiéndose cada vez más agotado, como si sus sueños le absorbieran la energía vital. Marie insistió en ver a un médico, pero el doctor Garneau, del cercano pueblo de Manosque, no encontró nada inusual. «Se encuentra físicamente sano, señor Mase», dijo el médico quitándose el estetoscopio. «Quizás se deba al estrés. ¿Ha estado trabajando mucho últimamente?» Mase no le contó al médico sobre su encuentro con los seres. Aún no estaba listo para que lo declararan loco. Pero después de una semana, la situación se había agravado tanto que decidió confiarse a un amigo. Louis Barrault, dueño del café de Sport en el centro de Valensole, conocía a Mase desde la infancia y solían pasar las tardes hablando de agricultura, política y la vida. Si alguien podía escuchar una historia increíble sin acusarlo inmediatamente de locura, ese era Louis. Mase llegó al café la noche del 8 de julio. Tenía un aspecto terrible, pálido, con profundas ojeras, apenas capaz de mantenerse en pie por el cansancio. «Dios mío, Maurice, pareces un cadáver», dijo Barrault, sirviéndole un pastis. «¿Qué ha pasado?» Mase bebió el licor de anís de un trago y miró a su amigo con ojos serios.
Louis, te voy a decir algo, y o me vas a creer o vas a pensar que me he vuelto loco, pero tengo que contárselo a alguien, si no, me mataré. Y lo hizo. Todo. Sobre la mañana del 1 de julio, sobre las criaturas en el campo de lavanda, sobre la máquina, sobre la parálisis, sobre las huellas en el suelo, sobre los sueños. Barrow escuchó en silencio, sirviéndole a su amigo más pastis de vez en cuando. Cuando Macé terminó, se hizo el silencio en el café. ¿Puedes enseñarme este lugar?, preguntó Barrow finalmente. Por supuesto. Caminaron juntos hacia el campo. Barrow examinó la tierra endurecida, probó las plantas que se habían convertido en polvo y midió cuidadosamente la depresión y los surcos radiales. Maurice, dijo por fin, te conozco desde hace 40 años. Nunca me has mentido ni fantaseado. Si dices que lo viste, lo viste. ¿Me crees? Creo que viste algo muy inusual. ¿Qué era? No lo sé. Pero creo que deberías contárselo a los gendarmes. Macé se estremeció. Pensarán que estoy loco. No necesariamente. Tienes pruebas físicas, y seré testigo de que has contado la misma historia sin contradicción. Al día siguiente, el propio Barrow llamó a la gendarmería. Capítulo 10. La investigación oficial. El capitán Ballet de la Gendarmería de Digne llegó a Valensole el 10 de julio con 2 subordinados y un fotógrafo. Era un soldado de carrera, veterano de la guerra de Argelia, acostumbrado a historias extrañas y desconfiado de los relatos de los civiles. Pero lo que vio en el campo de Macé le hizo reconsiderar su escepticismo. Las huellas eran innegables. Una depresión circular geométricamente perfecta con un agujero cilíndrico en el centro y 4 surcos radiales. Tierra dura como el cemento. Plantas que se convertían en polvo al tacto. Señor Macé, dijo el capitán al terminar la inspección, tengo algunas preguntas que hacerle, y quiero que responda con sinceridad, aunque le parezcan extrañas. Por supuesto. ¿Bebe alcohol? Con moderación, una copa de vino con la cena, a veces pastis con amigos. ¿Drogas? Nunca. ¿Tiene algún problema de salud mental? ¿Alucinaciones? ¿Depresión? ¿Algo así? No. Pregúntele al doctor Garnaud. Lo haré. Dígame, ¿qué ventaja podría obtener contando esta historia? Macé rió con amargura. ¿Ventaja? Capitán, míreme. No he dormido en una semana. Mi mujer cree que estoy enfermo. Los vecinos cuchichean a mis espaldas. ¿Qué demonios ventaja? El capitán Vale asintió. Había visto suficientes mentirosos para distinguirlos de los hombres honestos. Y más claramente decía la verdad. Al menos la verdad que él creía. Muy bien. Tomaremos su testimonio y realizaremos una investigación más profunda. Pero debo advertirle, si esto resulta ser una broma, se enfrentará a una multa considerable por falsa llamada. No es una broma, ya veremos. Los gendarmes tomaron fotografías detalladas del lugar, tomaron muestras de tierra y plantas y elaboraron un plano detallado de la excavación. El capitán Ballet interrogó a los vecinos, pero nadie había visto ni oído nada sospechoso. 3 días después, llegó a Valensole un hombre que cambiaría por completo la situación. Aimé Michel era uno de los ufólogos franceses más famosos. Matemático de profesión, había dedicado años al estudio sistemático de informes sobre objetos voladores no identificados y creó la primera clasificación científica de tales casos. El 8 de agosto de 1965, fue a Valensole para conocer a Macé en persona y examinar el lugar. Lo que encontró superó todas sus expectativas. «Señor Macé», dijo Michel, examinando con atención la tierra endurecida, ¿se da cuenta de que ha presenciado uno de los contactos más importantes de la historia? ¿Importante?
Massé parecía exhausto. En el mes transcurrido desde su encuentro, apenas había podido trabajar correctamente debido al cansancio constante. ¿Importante para quién? Esto me está arruinando la vida. Para la humanidad, respondió Michel con seriedad. Los rastros físicos que muestra confirman la realidad del contacto, y su descripción de las criaturas coincide con los informes de otros países. Michel sacó una carpeta de fotografías y dibujos de su maletín. Mire esto. Socorro, Nuevo México, abril de 1964. El policía Loni Zamora vio un objeto similar y huellas similares. Massé miró las fotografías y palideció. Las huellas eran sorprendentemente similares a las dejadas en su campo, la misma depresión circular, los mismos surcos radiales. ¿Es este el mismo objeto? Posiblemente. O muy similar. Monsieur Mas, ¿puedo mostrarle otro dibujo? Michel sacó un dibujo esquemático del objeto visto en Socorro. Mas lo miró y retrocedió. Sí, susurró. Sí, eso es. Exactamente el mismo. ¿Está seguro? Absolutamente. La misma forma, las mismas patas, el mismo soporte central. Michel anotó la respuesta de Mas y continuó con sus preguntas. Hizo preguntas durante horas, volviendo a los mismos detalles una y otra vez, comprobando la coherencia de la historia. La historia de Mas nunca cambió en ningún detalle. Ahora me gustaría examinar las plantas, dijo Michel. Caminaron hasta el borde del campo donde comenzaba la zona de impacto. Michel sacó una lupa y examinó cuidadosamente la lavanda dañada. Es asombroso, murmuró. Los brotes que crecieron antes del 1 de julio están completamente secos, pero los que aparecieron después de esa fecha están creciendo con un vigor inusual. Le mostró a Massé 2 brotes del mismo arbusto, uno marrón y desmoronado, el otro verde brillante y jugoso. Es como si algo hubiera dividido el crecimiento de la planta en antes y después del contacto. Nunca había visto nada igual. ¿Qué significa eso? No lo sé, pero es una prueba más de que algo extraordinario ha sucedido aquí. Al final de la visita, Michel hizo una declaración que impactó a Massé. Señor Massé, llevo 20 años estudiando casos de este tipo. El suyo es uno de los contactos con objetos no identificados mejor documentados de Europa. Pero debo advertirles, periodistas, científicos y curiosos vendrán aquí ahora. Su vida cambiará, para bien o para mal. No lo sé, pero definitivamente cambiará. Michel tenía razón. En una semana, los primeros periodistas llamaron a la puerta de Massé. El artículo en el periódico local, Le Provençal, era cauto y objetivo. Extraño incidente en Valensole, decía el titular. Le seguía un resumen de la declaración de Massé y un comentario de la gendarmería diciendo que la investigación estaba en curso. Pero cuando la historia fue retomada por los medios nacionales, todo cambió. Le Figaro lo puso en portada. Granjero afirma haber conocido extraterrestres. François fue aún más sensacionalista. Invasión marciana de Provenza. Y los tabloides enloquecieron. Sexo con extraterrestres. Un hombre secuestrado por astronautas. El fin del mundo ha comenzado en un campo de lavanda. Multitudes de periodistas, turistas y curiosos acudieron en masa a la casa de Massé. El granjero, que había valorado la paz y la tranquilidad toda su vida, se vio repentinamente en el centro de un huracán mediático. Monsieur Massé, gritaban los reporteros, agitando micrófonos y cuadernos. ¿Qué les dijeron los extraterrestres? ¿Van a regresar? ¿Han enviado un mensaje a la humanidad? No me hablaron, repitió Massé con cansancio. Les he contado lo que pasó miles de veces. No hay nada más que añadir. ¿Pero quizás han olvidado algo? ¿Algún detalle importante? No, lo recuerdo todo con mucha claridad. ¿Y los sueños? ¿Dicen que tuvieron sueños extraños después de la reunión? Massé se quedó paralizado. Nunca le había contado a nadie sobre sus sueños, excepto a su esposa. ¿Cómo se enteraron los periodistas? No hubo sueños, mintió. Pero ya era demasiado tarde.
El rumor sobre los mensajes telepáticos comenzó a circular en la prensa, adquiriendo detalles fantásticos. A finales de agosto, multitudes de turistas asediaban la casa de Massé. Llegaban en autobús desde París, Lyon y Marsella para ver el lugar del contacto extraterrestre. Recorrieron los campos de lavanda, se tomaron fotos con la tierra endurecida como telón de fondo y pidieron autógrafos. Los comerciantes locales rápidamente supieron cómo sacar provecho de la situación. Camisetas con imágenes de los extraterrestres de Valensol, llaveros de ovnis y frascos de lavanda espacial aparecieron en las tiendas de recuerdos. Esto se ha convertido en un circo, le dijo Massé a su esposa después de un día particularmente difícil. Quiero que esto termine. Quizás deberíamos irnos, sugirió Marie, vender la granja y mudarnos lejos. No, esta es nuestra tierra, nuestro hogar. No dejaré que me echen de aquí. Pero el precio de la fama era alto. Massé apenas podía trabajar, estaba constantemente cansado y las multitudes de turistas no le permitían cultivar en paz. El presupuesto familiar estaba a reventar. Y entonces ocurrió algo inesperado. A principios de septiembre, llegaron a Valensol personas que se presentaron como investigadores del Ministerio de Defensa. Eran 3. 2 hombres de mediana edad con traje formal y una mujer de rostro severo que tomaba notas en un cuaderno. Señor Massé, dijo el líder del grupo presentándose como el doctor Lemaire. Nos gustaría hablarle de los sucesos del 1 de julio. Ya se lo he contado a todos los que querían saberlo, respondió Massé con cansancio. No tengo nada nuevo que contarle. Lo entendemos, pero nuestras preguntas serán algo diferentes. Nos interesan detalles que quizá no interesen a los periodistas. Pasaron todo el día con Massé, haciéndole preguntas extrañas y muy específicas. ¿Cuál era la forma exacta de las huellas del objeto? ¿Puede estimar el peso del aparato a partir de la profundidad de las huellas? ¿Cuál fue la velocidad de ascenso del objeto? ¿Escuchó alguna interferencia de radio ese día? ¿Notaron algún cambio en el comportamiento de los animales? Y la pregunta más extraña de todas, de una mujer. Señor Massé, después de la reunión, ¿sintió que alguien lo observaba? Massé reflexionó. Ahora que ella preguntaba directamente, a veces sentía la presencia de alguien. Sobre todo por la noche, cuando no podía dormir por el cansancio, le parecía que alguien estaba de pie junto a la casa, mirando por las ventanas. Quizás, respondió con cautela, pero podría estar relacionado con el estrés de tanta atención. Por supuesto, asintió la mujer, anotando algo. Antes de irse, el doctor Lemaire dijo algo que desconfió de Massé. Señor Massé, lo que le sucedió es de interés para la seguridad nacional. Le pedimos que no informe a nadie de nuestra visita ni de las preguntas que le hicimos. Esto es en beneficio tanto de su seguridad personal como del Estado. ¿Qué quiere decir con seguridad personal? Hay ciertas fuerzas, tanto dentro como fuera del país, que podrían intentar usar su experiencia para sus propios fines. Queremos protegerlo de atenciones no deseadas. Tras irse, Massé se sentó en su jardín un buen rato, reflexionando sobre esta conversación. ¿Qué tenía de importante su encuentro con las criaturas para que el gobierno se interesara en él? ¿Y de quién exactamente querían protegerlo? La respuesta llegó una semana después. Era alrededor de la medianoche del 15 de septiembre cuando Massé se despertó con un sonido extraño. No era fuerte, sino un zumbido suave que le resultaba familiar, pero no del todo. Se levantó de la cama y se acercó a la ventana. Afuera estaba tranquilo y oscuro, solo la luna proyectaba una luz plateada sobre los campos de lavanda. Y entonces lo vio. En el mismo lugar donde había aterrizado el primer objeto 2 meses y medio antes, había otra nave. Similar pero no idéntica, más grande, con protuberancias y antenas adicionales. El corazón de Massé empezó a latir con tanta fuerza que podía sentir el pulso en los oídos. Habían vuelto. Había figuras moviéndose alrededor del objeto, no 2, como la primera vez, sino 5 o 6. Estaban haciendo algo alrededor de la nave.
instalando equipo, tomando muestras de tierra y plantas. Mase quería despertar a su esposa, pero no podía moverse. Esta vez, la parálisis se había instalado incluso antes de que alguien le apuntara con el dispositivo. La sola visión de las criaturas hizo que su cuerpo dejara de obedecerle. Solo podía quedarse de pie junto a la ventana y observar. Las criaturas trabajaron silenciosa y metódicamente. Estaban claramente familiarizados con la zona, moviéndose con confianza, sabiendo exactamente dónde buscar qué. Uno de ellos se acercó a la casa y se detuvo justo debajo de la ventana del dormitorio de Mase. El granjero la observó. La criatura levantó la cabeza y lo miró fijamente, y entonces una voz sonó en la cabeza de Mase. Maurice Mase. Era clara y distinta, como si alguien le hablara directamente al oído. No tengas miedo. Hemos venido a terminar nuestra investigación. ¿Por qué has vuelto?, pensó Mase, sin saber si lo oirían. El primer contacto nos proporcionó información importante, pero necesitamos más datos sobre el impacto de nuestra presencia en su biosfera. ¿Nos están estudiando? Estudiamos todas las formas de vida en los planetas que visitamos, pero su especie es especialmente interesante. Se encuentran en un punto crítico de su desarrollo. ¿Qué significa eso? Su civilización pronto obtendrá tecnologías que pueden elevarlos a un nuevo nivel de existencia o destruirlos. Estudiamos esos periodos de transición. Mase quería hacer 100 preguntas más, pero la criatura ya se alejaba de la casa. Unos minutos después, todo el grupo terminó su trabajo y subió al aparato. El objeto se elevó en el aire con el mismo silbido de la primera vez y desapareció en el cielo nocturno. La parálisis fue remitiendo gradualmente. Por la mañana, Mase podía moverse con normalidad, pero se sentía aún más agotado de lo habitual. Nuevas huellas permanecían en el lugar del segundo aterrizaje, más complejas, con depresiones y surcos adicionales. El suelo volvió a convertirse en una masa similar al cemento. Pero lo más extraño fue algo más. La fatiga que había atormentado a Mase durante 2 meses comenzó a remitir repentinamente. Durante las siguientes semanas, su estado mejoró gradualmente. Podía volver a dormir con normalidad, trabajar una jornada completa y comunicarse con la gente sin una sensación constante de agotamiento. Pero no solo su estado físico había mejorado. Mase comenzó a notar que su memoria se había agudizado, su concentración mejoraba y su intuición era sorprendentemente precisa. Podía predecir el tiempo con varios días de antelación, presentía la proximidad de problemas técnicos y entendía el estado de ánimo de la gente antes de que dijeran nada. «Maurice, algo te está pasando», le dijo su esposa una noche. «Te has vuelto diferente». «¿En qué sentido?» «Más atento, como si vieras cosas que antes no habías notado». Mase sabía que su esposa tenía razón. Los encuentros con los seres lo habían transformado profundamente, pero solo comprendió la magnitud de estos cambios en noviembre, cuando el astrofísico francés Pierre Guérin llegó a Valensole. Guérin era un científico serio, escéptico por naturaleza, que había venido a desenmascarar otro engaño. Pero después de 3 días de estudiar la situación y hablar con Mase, su opinión había cambiado drásticamente. «Señor Mase», le dijo el último día de la visita, «debo hacerle una pregunta delicada. Tras sus encuentros con estos seres, ¿sintió que había adquirido algún conocimiento nuevo?» Mase dudó. Hasta ahora nunca le había contado a nadie sobre los sueños y las voces en su cabeza. «Tal vez», respondió con cautela, «a veces creo que sé cosas que no debería». «¿Cómo?» «Puedo predecir el tiempo con más precisión que los meteorólogos. Puedo detectar problemas con la tecnología antes de que ocurran. Y a veces sueño con otros mundos». Guérin anotó la respuesta y asintió. «Monsieur Mase, lo que le sucedió va más allá del contacto ordinario. Creo que estos seres no solo lo estaban estudiando, sino que le transmitieron algo». «¿Qué exactamente?» «No lo sé, pero me gustaría sugerirle que se someta a una serie de pruebas, con su permiso, por supuesto».
Las pruebas que Guerin realizó durante los siguientes meses mostraron resultados asombrosos. El coeficiente intelectual de Massé aumentó en 30 puntos. Su capacidad de razonamiento espacial superó la del 99% de la población. Y las pruebas de percepción extrasensorial arrojaron resultados que estadísticamente no podían explicarse por el azar. «Monsieur Massé», dijo Guerin mostrando los resultados, «se ha convertido en una persona diferente, literalmente». «¿Qué significa eso?» «Creo que tus visitantes han modificado tu cerebro. No físicamente. Las resonancias magnéticas no muestran cambios, Pero a un nivel más sutil han cambiado el funcionamiento de tu consciencia. ¿Por qué? Quizás para que pudiera servir de mediador entre su civilización y la nuestra». Estas palabras resultaron proféticas. El invierno de 1965-66 trajo nuevas experiencias, aún más extrañas para Massé. Los sueños se volvieron regulares. Cada pocas noches veía imágenes de mundos distantes, conocía diferentes especies de seres inteligentes, recibía información sobre tecnologías que la humanidad aún no había inventado. Pero lo más importante, empezó a comprender que nada de esto era casualidad. «Maurice Massé», dijo la voz en su cabeza durante uno de esos sueños, «has sido elegido para un papel especial». «¿Qué papel?» «Tu especie pronto se enfrentará a graves problemas: contaminación del planeta, superpoblación, agotamiento de recursos, peligro de guerra nuclear. Sin ayuda, puede que no sobrevivas. ¿Y nos ayudarás? No podemos interferir directamente, pero podemos transmitir conocimiento a través de miembros selectos de tu especie, personas como tú, porque yo. Vives cerca de la Tierra, comprendes los ciclos de la naturaleza, no te corrompe la civilización urbana, y tienes una cualidad que valoramos. ¿Qué? Honestidad. Dices la verdad incluso cuando te incomoda. Massé despertó con la clara comprensión de que su vida había cambiado para siempre. Ya no era solo un granjero de Valensol, se había convertido en un puente entre dos civilizaciones. Durante los meses siguientes, la información que recibía en sus sueños se volvió más concreta y práctica. Métodos agrícolas que podían aumentar el rendimiento de los cultivos sin dañar el suelo. Métodos de purificación de agua más simples y eficientes que los existentes. Principios para crear energía a partir de procesos naturales. Massé comenzó a aplicar cuidadosamente algunos de estos conocimientos en su granja. Los resultados fueron impresionantes. Sus cosechas aumentaron un 40% y el suelo se volvió más fértil. Más que nunca. Pero sabía que esto era solo el principio. A finales de 1966, Massé poseía conocimientos décadas por delante de la ciencia oficial. Comprendía los principios de los láseres antes de su invención, conocía la posibilidad de crear materiales con propiedades específicas e imaginó los principios de la agricultura ecológica que solo se pondrían en práctica en la década de 1980. Pero compartir este conocimiento era peligroso. Tras varios intentos de explicar nuevos métodos agrícolas a los agricultores vecinos, Massé se dio cuenta de que lo consideraban un excéntrico. Maurice con sus ideas cósmicas, decían de él en el pueblo, y el intento de transmitir algunas ideas técnicas a los científicos tuvo consecuencias inesperadas. A principios de 1967, representantes del Ministerio de Defensa volvieron a visitarlo. Las mismas personas que lo habían visitado en septiembre de 1965. «Señor Massé», dijo el doctor Lemaire, «hemos sabido que compartió ciertas ideas técnicas con el profesor Durand de la Universidad de Aix-en-Provence. Sí, le hablé del método para obtener energía a partir de las diferencias de temperatura. Podría ser útil. ¿De dónde sacó ese conocimiento?» Massé dudó. ¿Cómo podía explicar que recibía información de seres extraterrestres mientras dormía? Son solo ideas que me vienen a la mente. Señor Massé, estas ideas se adelantan 20 años a la ciencia moderna. Queremos saber su origen. La conversación duró varias horas. Al final,
Masse tuvo que admitir que la información le llegó de forma inusual, pero se negó a entrar en detalles. «Muy bien», dijo el doctor Lemaire, «pero debemos pedirle que no comparta más ese conocimiento con terceros. Podría suponer una amenaza para la seguridad nacional. Pero este conocimiento podría ayudar a la gente, quizás, pero también podría usarse para hacer daño». Imaginen qué sucedería si dicha información cayera en manos de nuestros enemigos. Mas se dio cuenta de que había caído en una trampa. El conocimiento que se suponía ayudaría a la humanidad se había convertido en secreto de Estado. Tras la marcha de los representantes del ministerio, reflexionó sobre la situación durante mucho tiempo y llegó a la conclusión de que debía encontrar otra forma de transmitir el conocimiento adquirido. Mas no podía compartir abiertamente sus conocimientos tecnológicos, pero encontró maneras de evitarlos. Comenzó a escribir artículos sobre agricultura ecológica para revistas agrícolas, presentando sus ideas como resultado de muchos años de experimentación. Los métodos que describía funcionaban de verdad, y poco a poco los agricultores de toda Francia empezaron a utilizarlos. Asesoraba a jóvenes científicos, guiando cuidadosamente su investigación en la dirección correcta, mas nunca daba respuestas prefabricadas, sino que planteaba las preguntas adecuadas y sugería direcciones prometedoras para los experimentos. Ayudaba a inventores, ingenieros y médicos, sin revelar la fuente de su conocimiento, pero señalando posibilidades que ellos mismos no veían. Durante 10 años de tal actividad, las ideas que más se recibió de las criaturas, se involucró en docenas de proyectos científicos y desarrollos técnicos. Muchos de ellos se convirtieron en la base de importantes inventos de las décadas de 1970 y 1980. Pero lo más importante no residía en tecnologías específicas. Masse comprendió que su principal función era cambiar la actitud de las personas hacia la naturaleza, el planeta y el futuro de la humanidad. Y aquí actuó abiertamente. Se convirtió en uno de los primeros activistas ambientales en Francia, mucho antes de que la ecología se pusiera de moda. Impartió conferencias sobre la necesidad de proteger el medio ambiente, escribió artículos sobre el impacto de la industria en la naturaleza y organizó iniciativas locales para protegerla. «Vivimos en el único planeta que tenemos», decía en sus discursos, «y lo estamos destruyendo como si tuviéramos uno de repuesto». La gente lo escuchaba atentamente. Había una fuerza de convicción en sus palabras que no provenía del conocimiento teórico, sino de una comprensión profunda, casi mística, de la conexión entre el hombre y la naturaleza. A mediados de la década de 1970, el interés mediático por el caso Valensol se había desvanecido. Masse estaba contento con esto. Estaba cansado de la atención constante de la prensa y los turistas. Pero los contactos con los seres no cesaron. Llegaban de forma irregular, a veces con intervalos de varios meses, a veces no aparecían durante un año o más. Siempre de noche, siempre en el mismo lugar del campo de lavanda. Masse ya no les tenía miedo, y no Al contrario, esperaba con ilusión estos encuentros. Los seres se convirtieron en algo así como viejos amigos que lo visitaban de vez en cuando para compartir noticias y sabiduría. La información que recibía cambió gradualmente su visión del mundo. Se dio cuenta de que la Tierra no era única. Había miles de civilizaciones inteligentes en el universo en diferentes etapas de desarrollo. Algunas habían alcanzado la perfección técnica, otras se desarrollaban espiritualmente, y otras habían encontrado un equilibrio entre la tecnología y la sabiduría. «Tu civilización es joven», le explicó uno de los seres durante una reunión en 1974. «Apenas estás empezando a comprender las fuerzas que controlas. Este es un periodo peligroso». ¿Muchas civilizaciones lo superan con éxito? Aproximadamente la mitad. El resto se autodestruye o degenera a un nivel primitivo.
¿Y qué determina el éxito? La sabiduría precede a la fuerza destructiva. Comprender la unidad de todos los seres vivos. Ser consciente de la responsabilidad por el futuro de su especie y del planeta. ¿Y creen que tenemos una oportunidad? Tienen gente como ustedes, Maurice Macé. Eso les da esperanza. Pero con cada año que pasaba, esa esperanza se volvía cada vez más ilusoria. Macé veía cómo el mundo a su alrededor empeoraba. La contaminación aumentaba, las tensiones políticas se acrecentaban, la gente se distanciaba cada vez más de la naturaleza. En 1980, durante uno de sus últimos encuentros, le preguntó directamente a la criatura: «No pasaremos la prueba, ¿verdad?». Una larga pausa. Algunos de ustedes la aprobarán, pero la mayoría lo pasará mal. ¿Qué significa eso? En las próximas décadas, su civilización se enfrentará a crisis que lo cambiarán todo. El cambio climático, agotamiento de recursos, agitación social, no todos podrán adaptarse. ¿Y quienes puedan? Quienes puedan crearán un mundo nuevo, más sabio, más armonioso. Pero el camino hacia él será doloroso. Macé comprendió que su papel como mediador estaba llegando a su fin. Se habían sembrado las semillas del conocimiento, se había indicado el rumbo. Ahora la humanidad tenía que elegir su propio camino. Para la década de 1990, Maurice Macé se había convertido en una leyenda de la ufología francesa. Investigadores de todo el mundo acudieron a Valensole para conocer al hombre que posiblemente había tenido el contacto más fiable con una civilización extraterrestre de la historia. Pero él mismo prefirió no hablar del pasado. Fue hace mucho tiempo, respondió a las preguntas de los periodistas. He dicho todo lo que podía decir, no hay nada más que añadir. Solo a los investigadores más perseverantes les reveló a veces fragmentos de la verdad. Eran buenos, dijo sobre las criaturas. No querían causar daño, simplemente nos estudiaban, como nosotros estudiamos a las hormigas. ¿Y qué les dijeron?, preguntaron los investigadores. Entender que no estamos solos en el universo. Y que esto nos impone una responsabilidad. ¿Qué responsabilidad? Ser miembros dignos de la comunidad cósmica. En 1995, Macé dio su última entrevista a la televisión francesa. Ya era mayor, su voz sonaba cansada, pero sus ojos conservaban esa claridad especial que había surgido tras sus encuentros con los seres. «Señor Macé», preguntó el periodista, «si pudiera transmitir un mensaje a la humanidad, ¿cuál sería?». Macé guardó silencio un largo rato, mirando por la ventana los campos de lavanda. «Cuiden lo que tienen», dijo finalmente. «Este planeta es el único que tenemos, y somos los únicos que podemos salvarlo». Maurice Macé falleció en 2004 a los 80 años. Hasta sus últimos días conservó la lucidez mental y continuó trabajando en sus campos de lavanda. Legó el lugar de su primer contacto para que se convirtiera en una reserva natural. «Que esta tierra permanezca intacta en memoria de lo que aquí ocurrió», escribió en su testamento. Pero el verdadero legado de Maurice Macé no residía en la reserva ni en las historias de su encuentro con extraterrestres. Muchas de las ideas tecnológicas que difundió cuidadosamente durante décadas se convirtieron en la base de importantes inventos de finales del siglo XX y principios del XXI. El movimiento ecologista en Francia surgió en parte de sus primeros discursos. Los cientos de personas que conoció le aportaron una parte de su comprensión de la conexión entre el hombre y la naturaleza, y algunos le aportaron algo más. Su hija Marie-Claude contó que, en los últimos años de la vida de su padre, a veces le visitaban visitantes extraños. Siempre de noche, siempre solos. Pasaban unas horas con él y se marchaban por la mañana, sin dejar nombres ni información de contacto. ¿Quiénes eran?, su hija preguntaba. «Personas que necesitan respuestas a preguntas importantes», respondió Macé evasivamente. Tras su muerte, se supo que entre estos visitantes se encontraban destacados científicos,
políticos y empresarios. Personas que tomaron decisiones que afectaron a millones de personas. Lo que Massé les dijo exactamente sigue siendo un secreto, pero muchos de ellos se convirtieron posteriormente en defensores activos de la protección del medio ambiente, el desarrollo de energías alternativas y la cooperación internacional en el campo de la ecología. Hoy, 60 años después de los sucesos de Valensole, el mundo se enfrenta a los mismos problemas sobre los que se advirtió a Maurice Massé. El cambio climático se está acelerando, los recursos se están agotando, la desigualdad social está creciendo, las tensiones políticas en el mundo han alcanzado niveles críticos. Pero hay esperanza. Las tecnologías ambientales se están desarrollando más rápido de lo que nadie podría haber predicho hace 50 años. Las energías renovables se están volviendo dominantes. La generación más joven está demostrando una conciencia ambiental sin precedentes, y muchas de estas tecnologías son notablemente similares a los principios que Maurice Massé describió en sus raras notas técnicas. La doctora Hélène Durand, nieta del profesor universitario con quien Massé compartió ideas en la década de 1960, publicó recientemente un artículo sobre las asombrosas percepciones de un agricultor francés. Al analizar las notas de mi abuelo, escribió, descubrí que muchas ideas que parecían fantásticas en la década de 1960 se han hecho realidad en la década de 2020. Maurice Massé se adelantó décadas a su tiempo. Cómo un simple agricultor pudo tener semejante conocimiento sigue siendo un misterio. Pero algunas personas conocen la respuesta a este misterio. En 2019, los campos de lavanda alrededor de Valensole fueron declarados reserva natural, oficialmente, en memoria del patrimonio cultural de la Provenza. Extraoficialmente, porque allí siguen ocurriendo cosas extrañas. Los lugareños reportan luces inusuales en el cielo, sonidos extraños por la noche, parcelas de tierra que se vuelven anormalmente fértiles sin razón aparente, y algunas personas, muy pocas, reportan encuentros. El doctor Jean-Pierre Martin, climatólogo de la Universidad de Grenoble, fue uno de ellos. En 2021, vino a Valensole para estudiar el impacto del cambio climático en los cultivos tradicionales de la Provenza. En la noche del 1 de julio, exactamente 56 años después de su primer encuentro con Maurice Massé, Martín presenció el aterrizaje de un objeto en el mismo campo de lavanda. No creía en los ovnis, declaró más tarde a un pequeño grupo de colegas, pero lo que vi no podía explicarse con ninguna tecnología que conociera. El objeto era similar al que Massé había descrito, pero más sofisticado. Los seres que emergieron de él también le resultaban familiares. Altos, con cabezas grandes, con trajes ajustados, y le hablaban. Doctor Martin, resonó la voz en su cabeza, conocemos su trabajo sobre el cambio climático. ¿Quién es usted?, preguntó el científico, sorprendido por su propia calma. Somos los mismos que conocimos a Maurice Massé. Seguimos estudiando su civilización. ¿Por qué? Porque se están acercando a un punto crítico. En los próximos 10 años, la humanidad tendrá que tomar decisiones. ¿Cómo afrontar el cambio climático? ¿Cómo distribuir los recursos menguantes? ¿Cómo evitar conflictos que podrían destruir su civilización? Martin pasó varias horas con las criaturas, recibiendo información sobre los procesos climáticos años por delante de la ciencia moderna. Pero lo más importante es que comprendió que la humanidad no estaba sola en su intento de resolver sus problemas. Maurice Massé fue el primero de sus intermediarios. Dijo la criatura antes de marcharse, pero no el último. Cuando llegue el momento, habrá otros. Un estudio realizado en 2023 por un grupo de ufólogos independientes reveló un patrón sorprendente. En los últimos 20 años, el número de personas que afirman haber recibido información en sueños o visiones sobre soluciones a problemas ambientales, el desarrollo de nuevas tecnologías y formas de organización social ha aumentado significativamente. La mayoría son científicos, ingenieros, emprendedores y políticos. Personas capaces de convertir las ideas recibidas en realidad,
y un número sorprendente de ellos visitó Valensol poco antes de sus percepciones. La doctora Anna Kowalski, física polaca que desarrolló un nuevo tipo de paneles solares con una eficiencia del 60%, admitió que la idea surgió en un sueño tras un viaje a la Provenza. Carlos Mendoza, agrónomo mexicano que creó un sistema de agricultura vertical capaz de alimentar a millones de personas en un área limitada, habló de visiones que surgieron tras su visita a los campos de lavanda de Valensol. Erik Nordstrom, emprendedor sueco cuya empresa ha desarrollado una tecnología para reciclar residuos plásticos en materiales de construcción, afirmó que las soluciones técnicas surgieron de forma natural tras su viaje a Francia. ¿Coincidencia? Quizás, pero algunos investigadores creen que forma parte de un plan mayor. Las fuerzas que contactaron con Maurice Massé en 1965 parecen estar actuando, escribió el Dr. Michael Thompson de la Universidad de Cambridge en su informe. Están transmitiendo conocimiento crucial a través de individuos seleccionados que pueden ponerlo en práctica. Si esto es cierto, estamos presenciando la mayor operación de salvación de la civilización en la historia de la humanidad. Hoy, en 2025, muchos problemas que parecían insolubles hace apenas una década están empezando a encontrar soluciones. Las tecnologías para capturar el carbono de la atmósfera avanzan a un ritmo asombroso. Los sistemas de inteligencia artificial ayudan a optimizar el consumo energético de ciudades enteras. Nuevos materiales permiten construir edificios que producen más energía de la que consumen. Las innovaciones sociales también proliferan. Surgen nuevas formas de democracia, formas más eficaces de resolver conflictos y sistemas económicos basados en los principios del desarrollo sostenible. Y detrás de muchas de estas innovaciones se encuentran personas valiosas, quienes de alguna manera están conectados a la red Valensole, una comunidad informal de quienes recibieron información inusual tras visitar el lugar del primer contacto de Maurice Massé. ¿Significa esto que la humanidad ha superado la prueba? Es demasiado pronto para juzgar, pero por primera vez en décadas hay motivos para un optimismo cauteloso. Los campos de lavanda de Valensole florecen cada verano, como hace 60 años. Su aroma aún se extiende por las colinas de la Provenza, atrayendo a turistas y amantes de la naturaleza. Pero para quienes conocen la verdadera historia de este lugar, el aroma de la lavanda significa algo más. Nos recuerda aquella mañana del 1 de julio de 1965, cuando un simple agricultor francés presenció un acontecimiento que cambió el curso de la historia de la humanidad. Que no estamos solos en el universo, que hay fuerzas que quieren ayudarnos a sobrevivir y evolucionar, que el futuro de nuestra civilización depende de nuestra capacidad de aprender, adaptarnos y tomar las decisiones correctas. Maurice Massé nunca buscó la fama, solo quería una cosa, que la gente comprendiera: vivimos en un planeta hermoso, en un universo asombroso, y tenemos la responsabilidad de preservar esta maravilla para las generaciones futuras. Hoy, cuando la humanidad se encuentra en el umbral de una nueva era, una era en la que encontraremos la manera de vivir en armonía con la naturaleza y con los demás, o afrontaremos las consecuencias de nuestros errores, las palabras de un sencillo agricultor de Valensol suenan proféticas. Cuida lo que tienes. Este planeta es el único que tenemos, y somos los únicos que podemos salvarlo. Y en algún lugar en las profundidades del espacio, quizás otras criaturas nos observan con la esperanza de que tomemos la decisión correcta. Como una vez deseó Maurice Massé, de pie en sus campos de lavanda, contemplando las estrellas. Gracias por escuchar. Si te gustó esta historia, suscríbete a nuestro canal para no perderte las nuevas. Escribe en los comentarios, ¿crees en los ovnis? Quizás tú mismo has visto algo inexplicable, y tenemos la responsabilidad de preservar esta maravilla
para las generaciones futuras. Hoy, cuando la humanidad se encuentra en el umbral de una nueva era, una era en la que encontraremos la manera de vivir en armonía con la naturaleza y entre nosotros, o afrontaremos las consecuencias de nuestros errores, las palabras de un simple agricultor de Valensol suenan proféticas. Cuida lo que tienes. Este planeta es el único que tenemos, y somos los únicos que podemos salvarlo. Y en algún lugar en las profundidades del espacio, tal vez otros seres nos estén observando y esperando que tomemos la decisión correcta. Como Maurice Masse una vez esperó, de pie en sus campos de lavanda y mirando las estrellas. Gracias por escuchar. Si te gustó esta historia, suscríbete a nuestro canal para no perderte las nuevas. Escribe en los comentarios, ¿crees en los ovnis? Quizás tú mismo has visto algo inexplicable. Y tenemos la responsabilidad de preservar esta maravilla para las generaciones futuras. Hoy, cuando la humanidad se encuentra en el umbral de una nueva era, una era en la que encontraremos la manera de vivir en armonía con la naturaleza y entre nosotros, o afrontaremos las consecuencias de nuestros errores, las palabras de un simple agricultor de Valensol suenan proféticas. Cuida lo que tienes. Este planeta es el único que tenemos, y somos los únicos que podemos salvarlo. Y en algún lugar en las profundidades del espacio, tal vez otros seres nos estén observando y esperando que tomemos la decisión correcta. Como Maurice Masse una vez esperó, de pie en sus campos de lavanda y mirando las estrellas. Gracias por escuchar. Si te gustó esta historia, suscríbete a nuestro canal para no perderte las nuevas. Escribe en los comentarios, ¿crees en los ovnis? Quizás tú mismo has visto algo inexplicable.